Voy a suponer que todas hemos escuchado alguna vez sobre el dilema del huevo y la gallina. ¿Qué apareció primero? ¿La gallina que puso el huevo o el huevo del que nació la gallina? ¿O la gallina que puso ese huevo del que nació la gallina? ¿O el huevo que puso la gallina que puso a ese huevo? ¿O la gallina que puso el huevo que puso la gallina que puso el... Bueno, ya no me voy a atrapar, creo que ya me entendieron, ¿no? ¿Qué vino primero? ¿Qué apareció primero? ¿El huevo o la gallina? La verdad, yo tengo mis teorías, pero estudio ciencias sociales, no ciencias duras. Sociales es un apellido muy importante en este caso, entonces no les voy a decir que sé. Lo que sí sé es que existe una paradoja más o menos similar en la mitología griega y romana, que es el caso de los nacimientos de Atenea y de Hefesto, de la diosa de la sabiduría y del dios herrero, que son dos de las deidades más importantes dentro del panteón heleno y pues dos de las 12 olímpicas, que estas 12 olímpicas son como las 12 más importantes como tal del panteón y dentro de las deidades griegas, ¿no? Que, pequeño paréntesis, Atenea fue una de las diosas que me atrapó, sino que fue la diosa que me atrapó. Definitivamente no estaría aquí hoy si no hubiera leído de Atenea a los 8 años. Para mí, ver a una diosa de la sabiduría fue bastante importante. Y hablando de mí, hola, soy Nix, soy su mitonera de confianza y les doy una cálida, hermosa y confundidísima bienvenida a otro episodio más de Relatos del Olimpo. Y hoy les voy a confundir más, por si no ha sido suficiente. Hace unos episodios les conté del principio de todo, de dónde salió Zeus y Hera y los primeros olímpicos, sobre cómo Zeus tuvo que hacer vomitar a su papá para que devuelva a sus hermanos y hermanas, y que de ahí se armaron los tazos, o sea, la titanomaquia, y que pues en este momento, en este tiempo, iban a ir apareciendo más personajes. Como se imaginarán, las cosas no se van ordenando, sino que entre más personajes van apareciendo, las cosas se van desordenando más. Se va poniendo todavía más confundida la cosa. Y unos de estos personajes que van a aparecer son Atenea y Hefesto. Hefesto es el dios del fuego, de la herrería, metalurgia y de las esculturas, dentro de otras cosas, y Atenea es la diosa de la sabiduría, de la guerra, pero no la guerra bruta y de golpes y violenta, sino que de la guerra estratégica, de la estrategia y de algunas que otras artesanías y artes manuales que estaban relacionadas con las mujeres en la antigua Grecia. Lo curioso es que el nacimiento de estas dos deidades es un asunto en el que se crea una especie de ciclo en el que el nacimiento de una llevó al nacimiento del segundo, pero el segundo es necesario para el nacimiento de la primera, pero este nacimiento llevó al nacimiento del segundo. O sea, es tal cual como el huevo y la gallina. Hoy, de hecho, mientras escribía y pensaba en qué carambas enfocarme para este episodio, le pregunté a un amigo sobre qué tema le parecía interesante para que platicara y me preguntó que pues por qué no empezaba con las genealogías más importantes, y en ese momento yo creo que puse una cara de no sé qué carajos porque dejó de pedirme eso así luego. Hablar de la genealogía y de los árboles genealógicos y sobre los órdenes de la mitología griega realmente es una de mis peores pesadillas. Porque si yo de por sí ya me confundo y se me lengua la traba, cosas que tienen que ver con orden, me quiero morir. Y espero que con este episodio puedan empezar a entender un poquito mi trauma sobre las cronologías, sobre los primeros, sobre el después, quién nació antes, quién nació después, cómo es que Atenea nació con la ayuda de Hefesto, pero Hefesto nació como consecuencia del nacimiento de Atenea. Digo, ¿ya me van cachando? En fin, si no, no se preocupen, para eso estamos acá, en un episodio más de Relatos del Olimpo. Episodio 4. ¿Quién vino primero? ¿Atenea o Hefesto? Empecemos con la que me atrapó a mí, patrona de Atenas, diosa de la sabiduría, y esa que salió lista para la batalla, Atenea. Algunos helenos consideraron que tuvo un padre llamado Palas, que era un gigante alado más o menos como con forma de cabra. Otros dicen que su padre era un tal Itono, y otras fuentes dicen que Poseidón era su padre, pero que ella lo renegó y suplicó para ser adoptada por Zeus, a lo que él accedió gustosamente.
pero ninguna de estas supera la versión más popular a mi parecer, en la que nació de una mega migraña de la cabeza del rey de los dioses. Verán, Zeus, además de casarse con su hermana, tomó otras diosas como esposas antes de ella. O sea que su hermana esposa, Hera, fue realmente la última de estas, o al menos la última pareja oficial a la que se le medio refiere como esposa. Antes de estar con ella, estuvo con otras 6, y la primera fue la titánide Metis, que es la personificación de la astucia. Y si por un momento llegaron a pensar que esta relación estaba un poquito mejor que el matrimonio con su literalmente hermana, no se preocupen, Metis era su prima, tal cual, hija de Océano, que era hermano de los padres de Zeus. Así que sí, ella era una oceánide, y fue la primera en captar los ojos de nuestro promiscuo Zeus. La primera vez que la vio, si lo recuerdan bien, fue cuando le pidió ayuda para derrocar a su padre, Cronos, y ella fue la de la idea de darle el brebaje ese que hizo vomitar. Es creativa, hermosa, inteligente, bella, en fin, la astucia literal. Zeus, como puberto, se quedó anonadado al verla. Mas Metis, por su parte, lo veía como eso, un adolescente calenturiento que ni al caso, y trató de transformarse varias veces para tratar de evitarlo. Sepa en qué se transformó, pero lamentablemente no sirvió. Probablemente ella es la primera sobreviviente de las violaciones de Zeus, porque sí, al final la violó. Y lamentablemente tampoco es la última vez que vamos a escuchar de algo así suceder. Así empezó su fama de player, de calenturiento y de abusador. Hay otras versiones en las que no se habla de las transformaciones de Metis y solo se menciona que pues fue su primera pareja, pero estas versiones, o sea, en la que no se transforma, es del mujerodiante de Hesíodo, que es el mismo que literalmente dijo que las mujeres somos y fuimos un castigo para los hombres, así que mejor yo me voy con la otra versión. Pero el punto es que se hayan o no acostado con el consentimiento de Metis, ella quedó embarazada y sácatelas. Y digo sácatelas no porque no haya sido planeado, sino porque sus abuelos le dijeron que iban a ser una niña que lo igualaría en sabiduría y coraje, y después de ella, un niño de corazón arrogante que también sería rey. Pero no podía haber 2 reyes al mismo tiempo, de la misma manera que Zeus y su padre Cronos pelearon por el liderazgo, y Cronos destronó a su padre Urano, el hijo de Zeus, y Metis estaba destinado a seguir el mismo camino. Y esto no podía suceder. Pero el tiempo siguió pasando, y la niña en el vientre de Metis no dejaba de crecer. Y tal vez también había un niño allá adentro. Tal vez eran mellizos, tal vez eran gemelos. Poco a poco, la amenaza del futuro se hacía más presente, y después de su nacimiento, acabaría el reinado de Zeus. Porque claro que no podía simplemente dejar de acostarse con Metis si es que no habían gemelos y nacía una niña nada más, y consecuentemente no engendrar a su destructor. No. Imposible. ¿Que si otro hijo de Metis que no fuera de Zeus nacía? ¿Un varón de la astucia? No, zafo. Porque claro, que una mujer de la astucia no es amenaza alguna, pero un varón, no. Ni él ni sus abuelos pensaron que esto era una solución prudente. Mejor irse por la segura. Así que llamó a Metis cuando estaba a punto de dar a luz, y recordando que podría transformarse en lo que quisiera, la engañó. A consejo de sus abuelos Gaia y Urano, Zeus siguió la misma dieta rica en deidad de su papá, pero no se tragó a su hija, sino que se tragó a Metis. Se tragó a la astucia misma, y desde su estómago, Metis siguió dándole consejo a Zeus. Buen provecho, supongo. Pasaron los años, meses, días, horas o lo que sea que Zeus haya necesitado para haberse casado o acostado con otras 6 esposas o haber tenido hijos e hijas con otras 6 diosas, que es curioso porque hay algunas a las que sí se les llama esposas, otras que pues nada más se menciona que se acostó con ellas, pero finalmente llegó a la última, Hera, diosa del matrimonio y a quien por fin coronó como reina del Olimpo. Que ojo, eso no significa que fue la última con la que se acostó, pero pues bueno, ya para este punto no les debería de sorprender. El punto es que por fin Zeus se casó con Hera. ¡Yupi! Y con ella tuvo a Ares, dios de la guerra, pero esta vez sí la violenta y bruta, y Litia, diosa de los partos, y a Hebe, diosa de la juventud y copera de las deidades.
Y todo iba muy bien. La pareja feliz jugaba a ser la familia feliz, con un jardín bien bonito, todo bien pechocho, hasta que Zeus empezó a tener un dolor de cabeza. Le empezó a dar una santa migraña, de esas que me agarran a mí cuando no duermo bien, se me acumulan las hormonas o ando bien estresada. Que probablemente esta es la única con mayúscula vez en la que yo me puedo relacionar con Zeus y me siento mal por él, porque moles lo mal que se sienten. Es como si tuvieras una bomba en la cabeza que está a punto de explotar. O sea, si se aprietan las sienes bien fuerte, pueden sentir esa presión. Pero ahora imagínense que la presión no está hacia adentro, sino que está hacia afuera. Y todavía peor, te sientes con una cruda asquerosa que cada vez que alguien te habla, hay el más mínimo sonido o ves tantita luz, te dan ganas de hacer así así como si fueras un gato todo erizo, porque nada más lo empeora. Neta, qué horror. Es, no se lo deseo a nadie. Es horrible. Y sí, Zeus estaba así. Con todo y todo que era un inmortal, dios de los dioses, tenía una migraña. No tenía ni Tylenol, no tenían ketorolaco, entonces, pues, ¿qué hacer ante esta migraña? ¿Quién sabe? ¿Qué podía hacer? La única solución que se le ocurrió, fue llamar al dios herrero, Hefesto, para que le abriera la cabeza y pudiera liberar un poquito de presión. Que créanme, si yo pudiera hacer esto sin literalmente morirme, o sea, sin que esto sea una lobotomía, lo haría. Y pues este llegó con un hacha bien listote para desquitar toda su furia. Zeus se posicionó y contaron hasta 3 así de 1, 2, 3 y trácala. Hefesto le cortó la frente. Y para su sorpresa, una vez que su cabeza estaba abierta, salió una diosa. Con casco y armadura bien puesta, lista para la batalla, nació de la cabeza del rey de los dioses y de la astucia misma, la sabiduría, la diosa Atenea. Hola, y sean bienvenidas a esta nueva sección, la cual llamaremos la pausa de Pandora, porque sí, si el mundo pudo cambiar la jarra de Pandora a una caja, yo puedo cambiarla a una pausa, porque me gusta y porque rima, y ya. De hecho, gracias a Balsayas en Instagram por darme la inspiración para este nombre cuando pregunté en las historias de mi Insta, que de hecho si no me siguen, vayan a seguir por allá como Relatos del Olimpo. Y pues bueno, ¿qué será la pausa de Pandora? En primera parte, aquí les voy a dar los anuncios en caso de que haya. Y en segunda, que es la más importante, aquí voy a estar respondiendo una pregunta al azar, porque quiero interactuar más con ustedes. El chiste es que en cualquiera de las plataformas que me escuchen empiecen a dejar preguntas y yo voy a seleccionar la que, bueno, al azar y no tan al azar, porque voy a seleccionar la que creo que quede mejor con el episodio o una que tenga que ver con el episodio y la voy a responder acá. Pueden preguntarme cosas de mitología, de mi opinión, recomendaciones, etc. De verdad, vuélense la cabeza, sean creativas, sean creativos. No hay limitaciones, mientras que no sean puercos. Nada más manténganse decentes, por favor. Pero de mientras, nos quedamos por acá. Participen para la pausa de Pandora y yo seré la más feliz de leerles. ¿Vale? Seguimos con el episodio. Ok, ahora sí. ¿Qué plan con el otro? ¿Qué plan con el nacimiento de Festo? Pues verán que aquí se complica ya la cosa, porque se supone que, según lo que les acabo de contar, ya está vivo. Zeus dio vida a Atenea básicamente solo con la ayuda de Festo. Técnicamente, sí, su mamá es Metis, pero realmente Atenea es hija de Zeus. Tan así que muchas veces se le refiere como una diosa sin madre. Y pues, ¿qué creen que sucede cuando la diosa del matrimonio, cuya labor es ser esposa, es forzada a ver cómo su esposo no nada más cría a la hija de un matrimonio anterior, sino que esta es su hija favorita, y que pudo darla a luz solo? Digo, Hera se enojó, claramente, pero pues no podía vengarse de Metis, porque ella ya se encontraba directamente en el estómago de Zeus. Tampoco podía vengarse de Atenea, porque era la favorita de su esposo, y no podía vengarse tampoco de su esposo, porque él era el rey de absolutamente todo. Se encontraba en una posición donde prácticamente no podía hacer nada más que ver lentamente cómo había sido desplazada. Tampoco podía acostarse con otro dios, porque ella era la diosa del matrimonio,
y hacerlo implicaba que rompía sus votos y literalmente se destripaba de toda importancia. Agreguémosle a esto que una vez cada, no sé, de vez en cuando iba a bañarse en la fuente de Canatos, cerca de Argos, para renovar su virginidad para que fuera virgen cuando se acostara con Zeus. Que tampoco entiendo el concepto mucho de renovar su virginidad. Y en tema, de por sí el tema de la virginidad se me hace medio absurdo y medio machista y patriarcal, pero eso ya me lo pueden preguntar después si quieren saber el por qué. El tema tal cual ahorita es que, ¿qué opciones le quedaban? Realmente no podía hacer nada. Solo tenía una oportunidad para hacer algo, lo que sea, literalmente lo que sea para mostrarse inconforme. Y no nada más mostrarse inconforme, pero de cierta manera salvar su dominio, hacerse valer. Porque ¿qué decía de ella si Zeus estaba pariendo a la hija de otra diosa, mientras que él era su esposo? Esposo de la diosa del matrimonio. Hizo lo único que pudo. Lo mismo que Zeus. Se embarazó sin la ayuda de su pareja, sin la ayuda de algún varón, de hecho, y cargó al bebé en su vientre. Y cuando fue tiempo, de igual manera dio a luz, sola. Nació un pequeño bastante peculiar. No era particularmente bonito, ni bello, ni hermoso, pero era su hijo, el dios que destacó entre los dioses y todos los descendientes de Urano por sus habilidades en la forja, el herrero Hefesto. A ver. Nix, entonces, explícanos algo, yo creo que están pensando. ¿Cómo es que Hefesto le partió la cabeza a Zeus para que nazca Atenea si todavía no nacía? Y si se supone que nació por los celos de Hera por el nacimiento de Atenea. Digo, madre, hasta parece trabalenguas. Ya me van entendiendo, ya ven, se los dije. Es literalmente el huevo y la gallina. Pero vamos a tratar de acomodar las piezas que tenemos y que medio podemos ir acomodando. Primero lo primero. Homero y Hesíodo, que son dos de las voces más importantes dentro de la mitología griega, dicen que Hefesto es solo hijo de Hera, sin intervención de Zeus. Estos son dos de los primeros autores dentro de la mitología griega que tenemos, como ya les he contado, mas no nos dicen realmente quién tomó el lugar de Hefesto. Nada más nos dice que Atenea nació de la cabeza de Zeus. Y tal vez nació sola como la perra empoderada que es, así salió solita de la cabeza así. Y no sé cómo se las arregló, pero tal vez así fue. Que de hecho es muy curioso porque Atenea es muy querida por los hombres dentro de las antiguas Helenas, especialmente Atenas, que es su ciudad patrona. Ya después les contaré por qué Atenas es la ciudad patrona de Atenea. Es que si no se han dado cuenta, Atenas viene de Atenea. Pero bueno, yo me atrevo a decir que el hecho de que haya nacido directamente de la cabeza de Zeus, o sea, de la cabeza de un hombre y del rey de los dioses, está relacionado completamente con el respeto que se le tenía. Digo, los mitos son a lo que los poetas los acomodan. Por eso tampoco sorprende de que no sea una mujer de mujeres. Digo, la amo, ¿ok? La amo. Pero en los mitos se le asocia mucho con características que son tradicionalmente masculinas y tiene unos mitos aquí y allá donde termina más del lado de los hombres y de los abusadores que de las mujeres y las víctimas. Pero bueno, ¿no? Tendrá que ver con que pues justo querían a Atenea y tenían que ponerla de su lado, ¿no? Más tarde, regresando un poco a las piezas del rompecabezas, poetas como Píndaro o dramaturgos como mi hermosísimo, queridísimo, adorado Eurípides agregaron a sus propias interpretaciones detalles. Y por fin, ahí encontramos respuestas de cómo salió Atenea, ¿no? Cómo es que se le abrió la cabeza a Zeus. Y ambos fueron modificando los mitos para adaptarlos a su narrativa o al contexto cultural del tiempo y espacio en el que vivían. Por ejemplo, Eurípides nos dice que es Prometeo, que es uno de los titanes que peleó con Zeus en la titanomaquia, quien le abre la cabeza a Zeus, no Hefesto. Quien nos dice que fue Hefesto fue Píndaro, que por su parte es más o menos yo le calculo como unos 50 años antes que la versión que nos dio Eurípides. Y luego, siglos después, para complicárnosla todavía más, aparece otra versión, pero esta ya romana, de un autor llamado Cicerón, en el que nos dice que Vulcano, que es el equivalente de Hefesto, es hijo de Júpiter y de Juno, o sea, Zeus y Hera.
Aquí sí ya conectan a Hefesto como hijo directo de Zeus, a pesar de que las versiones más antiguas nos dicen que no. Entonces, pues responderlas así de ¿cuál es la verdad? En muy entre comillas, pues no. Ambos nacieron antes y ambos nacieron después, según el autor que utilices. Si nos vamos con la versión más antigua, que es la de Hesíodo, pues Atenea nació primero. Pero pues no podemos dejar de preguntarnos cómo es que nacieron esas otras. Al final del día, no sabemos si las versiones en las que Hefesto nació primero coexistieron en el tiempo con la de Hesíodo. No podemos tomar las escrituras de un solo hombre como una verdad absoluta de una cultura entera, que además ya sabemos que era variable dentro de la misma. Yo de hecho les puse una encuesta en Threads para ver qué creían, si había nacido primero Atenea o Hefesto, y literalmente quedó casi que 50-50. Voy a hacer la misma encuesta ahorita si me están escuchando en Spotify. Díganme, ustedes después de escuchar todo esto, ¿con qué se quedan? ¿Con que Atenea nació primero o con que Hefesto nació primero? Bueno, díganme, pequeña tangente, pero ni siquiera nos podemos poner de acuerdo entre nosotras. Y tampoco podemos hacerlo con cosas que suceden actualmente. ¿Cómo podemos esperar tener una verdad de hace casi 3000 años? Cada época y cada lugar tenía su propia narrativa. O sea, y no existía una sola línea del tiempo coherente. Así que cuando leemos que Hefesto le abre la cabeza a Zeus en una versión y en otra la hace Prometeo, nos damos cuenta de que, más que un error o una contradicción o momento que mantiene humilde a la mitología grecorromana, estamos ante una mitología viva, una que evoluciona y que se adapta a las necesidades de su cultura. Y ya lo sé, yo lo sé, que he estado repitiendo esto desde el primer episodio, pero neta, súper importante, es clave ir entendiendo más esto para poder comprender el mundo, o mejor dicho, los mundos a su profundidad. No es algo lineal, no es algo ordenado. Y por eso seguramente le puse mi carota a mi amiguísimo cuando me dijo de los árboles genealógicos. Tal cual, son mi pesadilla. Alguien a lo mejor se sentará a hacer un árbol genealógico del panteón grecorromano, pero yo no. No, gracias. No quiero. Me confunden mucho. En fin, yo me despido por acá. Muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Yo soy Nix, su mito nerda de confianza, y si no me explota la cabeza porque voy a dar a luz, nos escuchamos a la próxima. Bye. Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente saldrá el 28 de noviembre, pero de mientras, para más contenido mitológico, no se olviden de seguirme en mis redes como Relatos del Olimpo y dejar su reseña, comentarios y preguntas para la pausa de Pandora en cualquiera de las plataformas por las que me escuchen. También puedes compartirlo con tu mito nerdo favorito o tu abuelita, que pues qué manera de serle más fiel a la mitología que contar esto de voz en voz. Pero otra vez, muchísimas gracias por estar acá, les mando un abrazote desde mi escritorio y nos estamos escuchando a la próxima. Bye!